Buenas tardes. Como dijo Rafael, soy brasileño. Llegué esta mañana a México y tomé un taxi. Cuando dijo al taxista que era brasileño, la primera pregunta fue: ¿y qué pasó con la Olimpiada y el fútbol? De eso no vamos a hablar hoy, por favor. Empecé en Mercado Libre hace 13 años. Y de alguna manera participé desde el inicio de lo que fue el comercio electrónico ahí en Brasil. La idea es que hable un poco de esto, nada más para que conozcan el caso de Brasil. Voy a hablar rápido sobre Mercado Libre, nada más 2 slides después de Brasil, y creo que también es interesante hablar de cómo veo oportunidades para el mercado mexicano. Después en el final hablo un poco de tendencias globales, tendencias que vemos que afectan el comercio electrónico en la región. Así que empezando por Mercado Libre, lanzamos Mercado Libre hace 13 años en Argentina, luego en Brasil. Yo estuve como primer country manager de Brasil cuando lanzamos, fui el country manager de Brasil durante 10 años y ahora a partir de 3 años y medio tengo este rol regional. Estamos en 13 países de la región, los principales mercados de la región. Cubrimos un 97% del Producto Interno Bruto de la región. Brasil, Argentina y México son nuestros 3 principales mercados. Hoy somos el primer sitio de retail, de comercio electrónico, tanto en la región combinada como también individualmente en cada uno de los mercados donde estamos. Interesante también que a nivel mundial, si miramos sitios de comercio electrónico, somos el 8º en términos de tráfico. Tenemos a más de 77 millones de usuarios registrados, representando hoy casi un tercio, ¿no?, de los internautas de la región. El año pasado tuvimos un volumen de 1.400 millones de dólares transaccionados. Hoy la empresa tiene más de 1.800 empleados y interesante que cuando lanzamos el sitio, el modelo que de alguna manera copiamos era el modelo de éxito de eBay, en su momento una empresa de subastas, que fue como lanzamos. Hoy 97% de lo que se vende, se negocia en Mercado Libre, es en el formato de precio fijo. También lanzamos el sitio como un sitio principalmente de vendedores, personas, individuos, ¿no?, vendiendo productos usados. Hoy 80% de lo que se vende son productos nuevos y mayoritariamente de tiendas, de empresas, ¿no? El sitio se ha convertido realmente en un canal para el comercio electrónico en toda la región. Es interesante que hablemos un poco del ecosistema, ¿no?, porque hoy Mercado Libre es más que un sitio, más que una empresa que desarrolló un mercado y es en realidad una empresa de tecnología que desarrolla soluciones para el comercio electrónico. ¿Cómo es que vemos el comercio electrónico? Vemos como mucho más del marketplace, ¿no? El marketplace que fue donde nosotros lanzamos y comenzamos la empresa. También tenemos un marketplace de clasificados, de automóviles, bienes raíces y servicios, hasta mucho más, ¿no? Tenemos a Mercado Pagos desde 2004, nuestro sistema de gestión de pagos, que en un primer momento era ofrecido dentro de nuestra plataforma y desde hace unos años es un sistema que permite que cualquiera que tenga una tienda online pueda también integrarse con Mercado Pago y ofrecer ese sistema de gestión de pagos en su propio sitio. Tenemos a Mercado Shops, que vemos como una oportunidad muy interesante
principalmente para los pequeños, los comercios que quieren empezar a vender online. Es un software, es un programa, un software as a service que permite a que en pocos clics uno empiece a vender en su propio ambiente online, en su propia tienda online. Y finalmente, publicidad, ¿no? Publicidad vemos también como un gran negocio en la Internet. Ya sabemos hoy la principal empresa de Internet que tiene la mayor facturación es una empresa de publicidad en la Internet. Y vemos eso como una enorme oportunidad también a partir de que somos un sitio con mucho tráfico, como vimos antes, pero también por la necesidad, ¿no? Muchos de, tanto los pequeños cuanto los grandes retailers buscan a este tráfico calificado de compradores. Y eso también es parte de este ecosistema que estamos desarrollando. Bueno, empecemos entonces a hablar un poco del caso de Brasil, ¿no? Cómo se dio el caso de éxito de Brasil. Propongo acá 4 factores principales, podríamos hablar de más, pero creo que estos son algunos de los factores que contribuyeron a este gran desarrollo del comercio electrónico. Vimos hoy más o menos que el volumen de transacciones del comercio electrónico en Brasil es poco más de 4 veces el volumen que vamos a tener en México este año, ¿no? Empezando entonces por el ecosistema, consistiendo de oferta, demanda, o sea, vendedores, compradores, pero también ya mencionamos a medios de pago y hasta plataformas, ¿no? Que permiten desarrollos de tiendas. O sea que todo ese ecosistema ya existe y funcionando bastante bien en Brasil. Vamos a hablar sobre cada uno de estos factores en más detalle, pero obviamente el acceso a Internet, que ha crecido muchísimo con políticas públicas, pero también la inversión privada que ha permitido crecer mucho el acceso de la población. Hoy son 70 millones de brasileños que tienen acceso a la Internet, más o menos casi 40% de la población. Hablamos de la inversión en tecnología. Esta inversión se dio mayoritariamente por el sector privado, pero nuevamente también por el sector público. Y finalmente la bancarización, ¿no? Y acá, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se dio el crecimiento del sector de bancos ahí en Brasil. Empezando entonces por eso, hoy son 54 millones los que tienen cuentas en bancos en Brasil, lo que representa más o menos un 30% de la población en Brasil. No es un número enorme, lo interesante es que sí, en términos de tarjetas de crédito y de débito, ya son más de 100 millones de tarjetas. El sector bancario de Brasil creció y se desarrolló en un ambiente durante los años 80 y 90 donde había muchísima inflación y eso era un ambiente de mucha competencia, un ambiente también donde tuvieron que poner mucha inversión en tecnología y de alguna manera eso benefició después cuando surgió la Internet a partir de la segunda mitad de los años 90. Estos bancos estaban bastante desarrollados para lo que empezó en este momento, que fue ya a partir de ahí el Internet Banking, ¿no? La banca online. Brasil en realidad fue uno de los primeros países que empezó este desarrollo y creo que eso contribuye de alguna manera para que tengamos hoy este desarrollo que tenemos en el comercio electrónico en general. O sea, la gente acostumbrada a acceder su cuenta bancaria online y pagar online y teniendo medios de pagos online. Hablando del acceso, como les decía, hoy son 70 millones de internautas ahí en Brasil. Lo que vemos es que hay un crecimiento bastante importante a partir ahí de febrero de 2010 en adelante, ¿no? Eso se da principalmente
por los dispositivos móviles, ¿no? El crecimiento que vemos que está pasando no solo en Brasil obviamente, sino en toda la región. Ya vamos a ver algunos datos también de móvil, que veo que es una enorme oportunidad para el comercio en general y en particular en el caso mexicano. Bueno, hablando entonces del ecosistema, ¿no? ¿Qué quiero decir con el ecosistema del comercio electrónico? Cuando hablo de más oferta. En el caso particular de Mercado Libre, lo que vemos año a año es el desarrollo del número de vendedores, ¿no? El crecimiento del número de vendedores que sigue creciendo a 2 dígitos año tras año, lo que de nuestro lado ha impulsado obviamente nuestro crecimiento y creo que eso también es algo que se da no solo dentro de Mercado Libre, sino también en general. Tenemos acá ejemplos como americanas.com, que es en realidad el sitio online de una empresa offline, ¿no? De un retailer offline, un retailer bastante conocido que es Lojas Americanas en Brasil, que también a partir de 1999 vio oportunidad de estar online, de empezar a vender online como un canal adicional. O sea que los retailers tradicionales creo que identificaron esta oportunidad de alguna manera temprano en lo que es la historia de la web en Brasil, y Americanas es tan solo un ejemplo, pero otros también buscaron ahí el canal internet como un canal adicional, y hoy un canal, diría, importante y hasta principal de su negocio. En general, Brasil ha tenido una enorme aceptación de nuevos modelos de negocio, de la web en general, pero de modelos de comercio electrónico en particular. Acá pongo el ejemplo de Groupon y de Peixe Urbano, que en realidad nació en Brasil y creció a partir de Brasil, después hasta llegando a México y Argentina también y otros países en Latinoamérica. Pero este modelo de cuponeras fue un modelo muy exitoso en Brasil, y así como las cuponeras, otros modelos como flash sales también, la venta de moda online, fueron modelos que tuvieron una enorme aceptación en el mercado local. Bueno, tenemos también el tema de medios de pago, ¿no? La seguridad y la confianza en los medios de pago, que fue algo clave para este desarrollo. De alguna manera eso tiene que ver con lo que hablaba antes de la bancarización y del desarrollo de la banca online, pero no solo a partir de ahí, ¿no? También Mercado Pago es un ejemplo, pero otros proyectos, otras startups empezaron muy temprano también a mirar esta oportunidad de ofrecer pagos. Nosotros en Mercado Libre decimos que hay siempre dos grandes puntos de fricción en el comercio, ¿no? El primero es el pago y el segundo es el envío, ¿no? Y temprano creo que muchos vieron también el desafío de generar medios de pago seguros, confiables, que pudieran resolver este primer punto de fricción que menciono. Por último, menciono la publicidad, como decía, como negocio, no solo para los vehículos de publicidad. Los grandes grupos de media en Brasil también a partir del año 2000 lanzaron sus portales y empezaron a ofrecer publicidad online, sino también los anunciantes, ¿no? Grandes empresas que vieron la oportunidad de publicitar online. Y hoy ya existe un ecosistema alrededor de publicidad, ¿no? Hay agencias digitales, hay gente especializada en enlaces patrocinados, hay un entorno de gente dedicada a esta actividad de publicidad. Este gráfico muestra los números de Comscore de agosto de este año. Son los números de visitantes únicos por sitio
de comercio electrónico. Mercado Libre, como les decía, aparece ahí como el principal sitio con más de 14 millones de visitantes únicos al mes. Pero acá lo más interesante no es eso, sino decir que de las 10 principales empresas de retail online en el país, 7 son empresas brasileñas, locales, ¿no? Y Mercado Libre no es una de ellas, ¿no? A pesar de eso, lo que puedo decir es que siempre tratamos de que tuviéramos el flavor, ¿no? Brasileño desde el primer momento. Nunca nos veíamos como una empresa argentina, sino como una empresa multinacional que tenía una participación fuerte de Brasil. Hoy Brasil representa casi un 60% de los negocios de Mercado Libre en general. Pero interesante mencionar entonces que 7 de 10 empresas acá, ¿no? O sea, Mercado Libre no, Walmart no y Apple no, pero todas las otras empresas son negocios que se lanzaron en Brasil y que hoy son muy exitosos. Y ahí tenemos desde empresas como Americanas, que les contaba antes, que es un retailer tradicional, como también Netshoes o Dafiti, que son ejemplos de verticales, ¿no? Que es algo que vamos a ver ya en algunos minutos. Por último, la inversión en tecnología, ¿no? Hablando de infraestructura, pero no solo la infraestructura básica apoyada en iniciativas gubernamentales, pero también de emprendimientos tecnológicos privados. Brasil obviamente es uno de los BRICS que de alguna manera está de moda, ¿no? Está la atención del mundo, del exterior, voltada a Brasil, la gente invirtiendo mucho en Brasil, en obviamente proyectos no solo tecnológicos, pero también en proyectos tecnológicos. Hoy Brasil está en el mapa del Silicon Valley, por ejemplo, de inversores que están buscando oportunidades de startups, incluso brasileñas. Y también mencionar, interesante, la comunidad de desarrolladores, ¿no? Creo que hay, y eso también no es un fenómeno único brasileño, pero ejemplos como los de Facebook, ¿no? y otros emprendimientos muy exitosos en el mundo, creo que generan este deseo, movimiento, ¿no? de emprendedores, bueno, de gente que va en la dirección de las carreras de ciencias de la computación, y hoy ya existen plataformas que permiten a estos desarrolladores crear sus proyectos y ser autosuficientes en sus proyectos basados sobre estas plataformas. Así que eso también creo que es algo importante y principalmente va a ser cada vez más importante. Bueno, hablando de México entonces, algo que les quería decir humildemente es que el caso de Brasil lo conozco, es un caso exitoso, pero de ninguna manera creo que lo que debemos hacer es simplemente replicar este modelo en México o en cualquier otro país, ¿no? Yo creo que hay sí oportunidades pensando hacia el futuro, y lo que trato de hablar y mostrar acá es esto, no necesariamente hablar de lo que funcionó en el caso de Brasil, pero sí hablar de lo que veo como movimientos que van a permitir a México tener también su caso de éxito, ¿no? Lo que pudo ver hoy mismo en la presentación de AMIPS y los números de crecimiento de comercio electrónico son enormes, ¿no? Son números muy interesantes que demuestran que sí, México está creciendo muchísimo, viniendo de una base menor, pero sí creciendo muy rápido. Así que vamos entonces a hablar de lo que veo, ¿no? Primero hablar del comercio móvil, ¿no? Creo que bueno, ya vemos que en México tenemos casi 100 millones de celulares. México es un caso de pocos en la región donde la penetración de celulares no superó todavía la población,
pero eso seguro en pocos meses ya vamos a llegar, ¿no? En la región, hoy leía eso, creo que 20 de 33 países latinoamericanos ya tienen penetración de más de 100% de celulares sobre la población. Hablando específicamente de smartphones, ¿no? de teléfonos que se conectan a la internet, y eso también son datos de AMIPSI, el año pasado se duplicó el uso de smartphones para la conexión a la web, ¿no? Llegando a un 58%, o sea que ya es una realidad que la gente usa el teléfono para estar en la internet. El tema es tener la oferta, ¿no? de servicios de comercio electrónico sobre estas plataformas. Hablando de publicidad, no de comercio, un dato muy interesante que demuestra que México también va avanzando mucho en el uso de teléfonos móviles, es hablar de la publicidad, ¿no? Hoy la publicidad en dispositivos móviles representa un 7% de la inversión total online, y eso en términos relativos es más que en Estados Unidos y que en el Reino Unido. O sea que ya empiezan a haber proyectos, ya empiezan a haber anunciantes interesados en invertir en estas plataformas. Así que veo eso como una enorme oportunidad, y hasta una oportunidad, como decimos en inglés, de leapfrog, ¿no? de pasar una etapa y ya ir hacia la próxima etapa donde se está desarrollando el mundo. Hablando de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ya todos sabemos que son de alguna manera el motor de las economías, y en México no es distinto. Acá datos de la Secretaría de la Economía representan un 52% del producto, un 70% del empleo en el país. Y lo que vemos nosotros en Mercado Libre en particular es que sí hay una enorme oportunidad de promover el comercio electrónico en este segmento de pymes. Mercado Shops fue pensado justamente como algo que sirve muchísimo a estas empresas que quieren de alguna manera muy fácil estar en la internet. O sea, con pocas barreras, teniendo integración con medios de pago. Vimos esto como también una oportunidad de empezar a trabajar con gobiernos para promover el desarrollo económico. Están los casos de Brasil, de Argentina y de Colombia, donde trabajamos con secretarías dedicadas a pymes en estos países, justamente para ofrecer mercados shops gratuitos como una manera de fomentar el crecimiento de pymes. En México estamos trabajando con la Secretaría de Economía también en tener algo similar. Bueno, social shopping también no es ninguna novedad, pero es interesante remarcar que en México hay ya una enorme oportunidad, ¿no? Si miramos acá los números de redes sociales, en México 90% de los internautas ya están registrados en alguna red. Si vemos el caso de Facebook, Brasil es el país número 2 para Facebook, con más usuarios después de Estados Unidos, y México es el número 5. Brasil tiene 60 millones de usuarios de Facebook. México tiene ya 40 millones de usuarios, casi 40 millones de usuarios. Y obviamente sabemos del poder que existe en las redes. El gran desafío creo que es encontrar la manera de que el tiempo, ¿no?, que la gente pasa en las redes sociales se aprovecha para el comercio electrónico. Ya sabemos que cada vez más la gente pasa más tiempo en las redes sociales, no necesariamente haciendo compras, pero yo creo que sí hay una enorme oportunidad, particularmente en el caso mexicano, donde sí vemos que ya existen números bastante importantes.
Jóvenes, hablar un poco de jóvenes, ¿no? Yo siempre digo que para nosotros que empezamos en Mercado Libre hace 13 años, había un enorme desafío. La penetración de Internet que teníamos en ese momento era de tan solo un 3%. Hoy, si miramos el promedio de la región, ya está arriba de 33%, ¿no? En algunos países ya más de un 40% de penetración. O sea que mucho de ese crecimiento se da por los jóvenes, lo que yo, bueno, llamo, no yo, pero en general se refieren a ellos como los nativos digitales, ¿no? Gente que nació con la computadora en su casa o en su escuela, están acostumbrados a tener contacto con la tecnología. Pasan muchísimo tiempo en la web y como digo, creo que cada vez más usando la Internet, son una población proclive también a comprar online, ¿no? A usar la Internet para vender y comprar. El caso particular de Mercado Libre, tenemos más de 17,000 jóvenes. Eso es una encuesta que nosotros hicimos con Nielsen. Ya es la tercera vez que la hacemos. En esa encuesta lo que buscamos es entender un poco quiénes son los vendedores de Mercado Libre. Y lo que vemos en este caso particular de los jóvenes es que 17,000 de ellos en Latinoamérica declaran tener a Mercado Libre como su primera fuente de ingresos, ¿no? O sea que gente que está empezando su vida laboral por Mercado Libre, ya viendo oportunidad a partir del comercio electrónico, gente que no tiene ninguna resistencia o preconcepto contra el comercio o contra la Internet y que de alguna manera creo que también es una oportunidad grande para el mercado mexicano. Por último, hablo de la experiencia, ¿no? Bueno, ahí a lo que me refiero no es la experiencia del usuario, la experiencia del consumidor final online. Lo que estamos viendo como tendencia es el desarrollo de nuevas categorías. Gente buscando comprar no los productos de tecnología que fueron en un momento los principales que se vendían online, pero buscando categorías tradicionales como ropas, calzados, productos de bebés, deportes, que son hoy categorías que crecen a niveles más altos, más grandes que las categorías de tecnología, ¿no? Eso es lo que llamo yo de verticalización, o sea que nichos verticales ya se presentan como oportunidades de negocio. En términos de experiencia, la orientación al consumidor, la personalización, ¿no? O sea que la gente también espera mucho más de la experiencia, no solo la experiencia web, sino la experiencia móvil, ¿no? En celulares y en tabletas también, experiencias pensadas para estas plataformas, ¿no? Y eso también es algo que estamos viendo como enorme tendencia. Y bueno, la facilidad de medios de pago y también la profesionalización de los vendedores, ¿no? Un desafío, el comercio electrónico de alguna manera pone a todos los vendedores en el mismo nivel de competencia, ¿no? Aún siendo un vendedor mediano, un vendedor chico, es posible de una manera profesional ofrecer, brindar un buen servicio y competir con los grandes retailers también. Bueno, finalmente, acá es mi último slide y eso es un intento de mostrar cómo en Mercado Libre vemos un poco el futuro del comercio electrónico. Ya hablamos mucho en las oportunidades de eso, porque en realidad creo que las oportunidades para el mercado mexicano de alguna manera también son las oportunidades que vemos nosotros en Mercado Libre en nuestro caso, ¿no? Es seguir mejorando la experiencia, ¿no? El usuario quiere comprar a cualquier momento,
y teniendo sus dispositivos móviles, sea en su casa, sea estando mismo dentro de una tienda física comprando online o donde quiera. El social commerce es lo que decía, ¿no? El donde quiera es la gente pasando también cada vez más tiempo en las redes sociales, quiere tener soluciones que les posibilite comprar estando donde estén, ¿no? No quieren salir de donde están, de buscar otros sitios, sino ahí mismo donde pasan la mayor parte de su tiempo, conviene de una manera conveniente comprar. Y el como quiera es esto de que les mencionaba de verticalización. Las experiencias, también las interfaces de sitios dedicados a verticales son interfaces cada vez más especializadas en lo que requiere la gente que quiere comprar determinado producto. Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre hemos adaptado las categorías de moda, de ropa, de calzados para tener una oferta mucho más parecida a lo que uno espera cuando navega en un sitio de moda, o sea, con fotos, con mejores fotos, con la posibilidad de elegir variaciones de tamaño, de colores, que es algo básico pero muy natural en cualquier sitio de moda. Las interfaces simples, eso siempre fue y sigue siendo importante, no ahorrar clics, no generar muchas etapas en un proceso de checkout de compra, por ejemplo, es algo que buscamos y seguimos buscando. La seguridad es cada vez más importante. En el caso de Mercado Libre, Mercado Pago específicamente, tenemos la certificación PCI, que es una certificación internacional, un estándar internacional de seguridad de datos, que es algo que también cada vez más se espera online. Y por último hablo de APIs, ¿no? Que son APIs, son plataformas abiertas. Cuando les hablaba de desarrolladores y la comunidad de desarrolladores, hablaba principalmente de esto, ¿no? Que hoy las principales empresas de tecnología ya están pensando en que ellas no pueden hacer todo, sino hay mucho que se puede hacer a partir de tener una plataforma abierta. Es el caso de Facebook, es el caso de Twitter y hoy también es el caso de Mercado Libre. La semana pasada tuvimos un evento en Brasil, el primer Developers Conference de Mercado Libre, donde presentamos a nuestra plataforma abierta al mercado justamente con la intención de que cualquier desarrollador, sea un chico que le gusta la programación, hasta empresas de software grandes como IBM, pueden pensar en desarrollar soluciones que se apoyen sobre nuestra plataforma, sobre los 77 millones de usuarios, casi 2 mil millones de transacciones que tenemos en Mercado Libre. Así que gracias. Ahora tenemos algunos minutos para preguntas. No de fútbol, por favor. ¿Qué tal, Esteleo? Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta, tú que eres de los founders de Mercado Libre, que te tocó vivir la etapa 99, 2000 y que ahora estás viendo el mercado actual, ¿qué le aconsejarías a un entrepreneur que quiere empezar un startup en e-commerce en el entorno actual? ¿Cuáles crees que son las principales diferencias y qué harías tú? Bueno, son algunas las diferencias, ¿no? Creo que actualmente, primero es el tamaño del mercado, ¿no? Lo que les decía, que cuando empezamos en ese momento teníamos una penetración de tan solo 3% y hoy ya tenemos un ecosistema, 40 millones de personas en México, 70 millones de personas en Brasil y así ya son mercados importantes. Otra diferencia importante es que la barrera de entrada de alguna manera es muchísimo más baja, ¿no? Si te acuerdas, en ese momento levantar fondos requería tener siempre
el primer $1.000.000, una parte iba para Oracle, para comprar el software, otra parte iba para Sun para comprar los servidores. Hoy estamos hablando de sistemas cloud, donde uno paga por lo que consume. Estamos hablando de un mundo muy distinto. Así que empezar de alguna manera es más fácil, diría hoy, que antes. Lo que obviamente hay es muchísimo más competencia, o sea que el nivel de expectativa tanto del consumidor final, hablamos un poco de esto acá, es mayor, ¿no? La atención de players globales también es muchísimo mayor. Brasil es un buen ejemplo. Brasil es un mercado donde sí ya están, o muchos que no están por estar, ¿no? Por lanzar sus operaciones ahí en Brasil. Entonces, de alguna manera la competencia es una competencia global que exige más. Pero lo que veo es que existen muchas oportunidades aún, ¿no? Sea en distintas plataformas, sea en distintos verticales. Estamos hablando de plataformas abiertas también, sobre las cuales se pueden desarrollar miles de ideas. Así que, no sé, the sky's the limit, ¿no? Hay muchas posibilidades, diría, de alguna manera, mucho más de lo que había antes, ¿no? La facilidad de empezar. Tengo otra pregunta por este lado. Gracias. Quisiera, en abono a mi pregunta, establecer la diferencia que existe entre el mercado electrónico en México, con una facturación de 6.000 millones de dólares al año y 14 millones de internautas, frente a los 1.400 de Brasil con 70 millones de internautas. La parte que podría concretar esta diferencia nos indica que México tiene un comercio electrónico equivalente a la quinta parte del de Brasil. En este sentido, quisiera yo, si nos pudiera referir, existe, por supuesto, unos compromisos internacionales por parte de Brasil, una competencia de fútbol, unos Juegos Olímpicos, y me atrevería a decir que Brasil está urgido, así, con ese concepto de estar comunicado con el mundo. Esto tecnológicamente le abre la posibilidad de tener banda ancha, es decir, internet para todos, más allá, si es posible, el concepto de las necesidades reales del país. Es decir, necesita estar súper conectado, lo que no sucede en ninguno de los otros 32 países que componen América Latina. Por ese lado, Brasil lleva una ventaja con su agenda digital nacional, con un avance tecnológico muy por encima de los demás. Pregunta, fueras tan amable, ¿esto es el secreto del avance del mercado electrónico en Brasil, su acceso a banda ancha y su, por supuesto, operación de la Agenda Digital Nacional? Gracias. Bueno, no diría que es el único factor, yo diría que sí es un factor importante. El acceso es, bueno, condición sine qua non para que el comercio electrónico exista y pueda desarrollarse. Así que sí están las Olimpiadas que van a acontecer en 2016 en Brasil. Yo había dicho que no iba a hablar de fútbol, pero de Olimpiadas estamos hablando. Pero no creo que venga solo por ahí, ¿no? Yo creo que sí hubo una intención anterior a las Olimpiadas o al Mundial también de haber una inversión en banda ancha, pero eso no es solo el gobierno, no puede ser solo el sector público, tiene que estar acompañado también del sector privado. Y en Brasil, el sector privado, bueno, en particular el sector de telecomunicaciones, es el sector que más invierte en infraestructura en el país. Y sigue invirtiendo, ¿no? Incluso por esta necesidad del Mundial y de las Olimpiadas. Así que sí, digo que es un factor, pero no es el único factor, ¿no? Tan solo teniendo el acceso, uno no va a tener el comercio electrónico desarrollado. Es una combinación de varios factores.
Perfecto. Yo tenía una pregunta un poco clavada. A mí me gusta todo lo que es datos. Sí. Me parece que tienen una plataforma increíble donde se pueden sacar muchísimos datos, ¿no? Conocen perfectamente la demanda de diferentes categorías de productos, lo que se vende, lo que se oferta y esas cosas. Sí. Entonces no sé si a través de sus APIs hay forma de sacar esos datos, o si nos puedes platicar un poquito de esos datos, porque digo, creo que es un valor agregado que tiene su plataforma. Sí. No toda esa demanda, o sea, ¿saben qué quieren los usuarios y qué está ofertando la gente? Sí. Bueno, tu pregunta es muy buena porque en realidad habla de un tema que no hablé en mi presentación, pero es un tema muy actual y un tema que muchas de las empresas de comercio electrónico están invirtiendo mucho tiempo, y otras empresas en general, que es el tema de datos, ¿no? de análisis de datos, de minería de datos, que es algo que de alguna manera puede contribuir para el próximo paso, ¿no? Lo que digo es que todavía estamos en una etapa de adquisición. Si hablamos que la penetración de Internet está por los 40%, quiere decir que todavía hay un 60% a adquirir, y muchas de las empresas de comercio electrónico se enfocan en esto, ¿no? En trabajar para seguir atrayendo a más usuarios. Pero empresas como Mercado Libre ya tienen una riqueza, ¿no? de datos enorme, y eso sí es algo que yo creo que de alguna manera no aprovechamos suficientemente, y no aprovechamos porque todavía la oportunidad de adquisición sigue siendo enorme, pero cada vez más tenemos que aprovechar, cada vez más tenemos que invertir más en esto. Tu pregunta, si eso es algo que vamos a disponibilizar al mundo externo, es algo que de alguna manera sí, creo que va a ser posible, de alguna manera agregada, nunca de una manera obviamente individual. Es algo que consideramos. El intento de lanzar la plataforma abierta es no pensando específicamente en datos, sino lo que vemos como oportunidades de generación de negocios sobre la plataforma. Pero seguro con esa información se podría también generar algunas oportunidades. Ok, muchas gracias. Le hacemos entrega a Estela de un reconocimiento por haber participado en el e-commerce day. Muchas felicidades. Ahí pues va la cámara, por favor. Ahí está el fondo. Gracias. ¿Vale? Gracias. Pues muy bien, ya escuchamos al lado del comercio en Brasil. Y ahora nos toca escuchar el lado de los servicios financieros también de parte de un brasileño. Invitamos a Francisco Alves de Mastercard, quien nos va a hablar de soluciones multicanal para recepción de pagos y administración de riesgos. Francisco, bienvenido y un aplauso, por favor. ¿Quieres aquí o quieres acá? No, hablo con esto. Y este es para avance. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando en la AMPCI. Soy brasilero también, pero no se preocupe, el acento es cubano, ¿ok? Entonces voy a hablarles con el acento de Miami. Bueno, la visión que nos gustaría pasarles, Mastercard siempre fue obviamente un jugador dentro del área de comercio electrónico, por el tema que las tarjetas, la preocupación con las reglas, las promociones que hacemos, siempre tuvimos. Pero en los últimos años nosotros vimos que no era suficiente simplemente ser un agente pasivo, un agente manejando reglas o manejando canales o promociones, ¿no? Y ahí nos deparamos con una situación, perdón,
que la preocupación de Mastercard es traer para que los consumidores y obviamente también para los comercios una transformación en la experiencia de compras. O sea, una de las cosas más importantes que hemos aprendido en todos estos años de e-commerce y de la experiencia que tenemos en los comercios físicos, lo que cuenta para un consumidor es su experiencia de compra. Si es una cosa que va bien, que le ha sucedido bien, él repite la compra y le va a gustar el canal de compras. Entonces, eso es muy, muy importante. Pensamos también que tenemos que expandir nuestra actuación junto a los consumidores y también a los nuevos tipos de comercio, buscar siempre expandir este negocio para que esto sea lo más presente posible en todos los tipos, los rubros, y que permite al consumidor que busca un producto, un servicio, la facilidad de comprarlo, ¿no? Y obviamente todo eso a través de liderando una transición digital. Nosotros tenemos la visión de que cada dispositivo conectado se convertirá en un dispositivo para hacer comercio. O sea, no estamos hablando simplemente de una computadora, un iPad o quizás una otra forma, pero cualquier tipo de dispositivos va a ser posible que lo compre. Y aquí tú ves, por ejemplo, déjame ver, ves el ejemplo, una nevera, ¿ok? Entonces, si pensamos lejos y vemos que en un cierto momento todos los dispositivos van a estar conectados a Internet, incluso los equipos de su casa, la nevera, la lavadora, todo eso va a estar conectado en Internet. ¿Por qué su nevera no va a poder hacer una compra de las cosas que le faltan para el día siguiente, como la leche, el queso y otras cosas así? Entonces, eso es la visión que tenemos de expandir el comercio electrónico hacia todos los dispositivos que existen hoy y que van a existir. Bueno, algunos números de e-commerce, ¿no? Hoy hay más de 2.000 millones de usuarios activos en línea, ¿no? O sea, en un dado momento tenemos gente en todas las partes del mundo haciendo compras activos. A cada año se añade una población de más o menos 200 millones de personas al mundo de e-commerce, ¿no? O sea, personas que entran por la primera vez para hacer sus compras de comercio electrónico. En 4 años más o menos, 2016 por ahí, 3.000 billones de personas usarán Internet. O sea, tenemos más de 50% de la población mundial utilizando algún tipo de actividad de e-commerce o de actividad de Internet. Vemos también que un 80% de los usuarios de Internet van a poder hacerlo desde su dispositivo móvil, lo que sea, un teléfono, un iPad, una cosa así. Eso fue muy hablado prácticamente por todas las presentaciones anteriores, pero la Internet es social y las empresas actúan hoy directamente con sus clientes y con sus seguidores, ¿no? Y lo que estaba hablando de la nevera, ¿no? Con el nuevo sistema IPv6, ¿no? Que permite el enderezamiento más grande de dispositivos de Internet, vemos que 1 trillón de dispositivos va a estar disponible, van a estar, o sea, listos para estar conectados en Internet, ¿no? Del punto de vista de crecimiento global, de oportunidades, aquí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, Norteamérica, que sería Estados Unidos, Canadá y obviamente en México también, ¿no? Europa y Asia tiene liderazgo de compras en Internet. América Latina, que es una parte pequeña hoy, pero sigue creciendo a tasas mucho más altas que el resto del mundo. Y eso es un dato muy importante, o sea, el potencial que tenemos hoy es muy grande, ¿no? Lo importante también es que dentro del escenario de pagos, ¿no?
vemos que casi todos los medios de pago están utilizados, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. El mercado de prepagado sigue creciendo principalmente para la utilización de Internet, pero ven acá que unos 15% de eso, que una parte de eso son pagos alternativos, o sea, son pagos locales, son pagos hechos por marcas locales. Y eso es muy común en Europa, en Asia y obviamente en Latinoamérica también, ¿no? Entonces el consumidor también tiene, obviamente prefiere las tarjetas, las grandes marcas, pero también hay un componente de marcas locales. Y eso es el escenario que tenemos hoy de pagos alternativos, como lo llamamos, ¿no? La parte de pagos móviles y e-commerce, ¿no?, sigue creciendo a tasas bastante altas. Nosotros creemos que este número va a seguir creciendo siempre a doble dígito por los próximos, no sé, 5 a 10 años, porque a medida que los nuevos dispositivos y nuevas personas, como hablamos, van entrando en el mercado, o entrando en proceso de hacer compras por Internet, tenemos un potencial de crecimiento bastante grande por los próximos 5 o 10 años, ¿no? Se habla que la economía de web se va a duplicarse, ¿no?, para el 2016, de aproximadamente 1,7 trillones de euros, ¿no?, para 3,16 trillones de euros, ¿no? Aquí un poquito ya se habló mucho de Brasil y de México, de los números, pero de cualquier manera es una realidad. Brasil tiene las tasas de crecimiento y las tasas de uso bastante altas, como un 60%, como ya se habló en las varias presentaciones anteriores. México sigue creciendo, tiene un potencial bastante grande, y otros mercados de Latinoamérica, yo diría, no, siguen creciendo, pero a tasas bastante bajas, ¿no? Hasta porque la infraestructura quizás para atendimiento de e-commerce no ha crecido, no ha acompañado la realidad del negocio, ¿no? Y nosotros, dentro de nuestra visión de e-commerce, ¿no?, vemos que tenemos que actuar en toda la cadena de valor y buscamos, obviamente, ofrecer soluciones que son agnósticas de marca, ¿no? O sea, no nos limitamos solamente a las marcas de Mastercard, pero entendemos que tenemos que aceptar todas las marcas del mercado, ¿no? Y de esta manera estamos trabajando en la cadena de valor y dentro de la cadena de valor estamos invirtiendo y buscando ofrecer soluciones que permitan, desde el momento que la experiencia de compra del consumidor sea la mejor posible, hasta después de la venta, cuando tenemos un sistema de manejo de fraude, por ejemplo, que provee al comercio un servicio de mejor calidad con una tasa de confianza bastante alta para el comercio esté seguro que está vendiendo para el cliente cierto, ¿no? Entonces, eso es nuestra visión, y ahí buscamos, obviamente, ofreciendo el gateway de pagos, que es un gateway que busca, como les dice, trabajar mucho con la facilidad de conectarse con los varios dispositivos que existen en el mercado para la experiencia del consumidor. Múltiples opciones de pago, o sea, no limitarse solamente a las grandes marcas, pero ofrecer pagos alternativos con marcas locales y funcionalidades locales, ¿no? Y que tenga también con herramientas antifraude que permitan ofrecer a los comercios un servicio seguro y de calidad, ¿no? El video, por favor. Every day, we process millions of payments from around the world in multiple currencies, from every source imaginable: credit and debit cards, e-wallets, international direct debits, bank transfers, online vouchers and online cash, and from an array of channels and devices, including internet, mobile phones, iPads and tablets, interactive TV, credit card machines, social media and self-service kiosks. And the moment a payment is made, we set to work. To process a payment, our technical and support team run a sophisticated series of checks against databases.
Then, unlike some payment gateway partners, our fraud and risk management team can also screen for fraudulent activity with techniques that are constantly evolving and being strengthened to beat current and future threats. Our industry-leading database of positive-negative information can be risk assessed by cross-checking relevant data. This includes email accounts, phone numbers, IP addresses, Google mapping, electoral rolls, banking, social networking sites, and so on. Our self-learning rules technology enables unusual transactional behavior to flag itself. And then, once the relevant verification and fraud processes have satisfied our teams, the payment can take place. Our market-leading global payment gateway is highly reliable and secure, processing a value of over $80 billion annually for thousands of merchants from multiple sectors. While our fraud prevention system foils millions of dollars worth of attempted fraud every day, protecting the consumer experience and driving revenues. So who are we? We are the silent global payment gateway it pays to have on your side. We are DataCash, a MasterCard company. Okay. Gracias. Bueno, eso es un poco la visión que tenemos de una compañía que Mastercard ha adquirido hace un poquito más de 2 años, que se llama DataCash, una compañía europea que tiene actuaciones en 180 países y procesa transacciones de todos los segmentos, ¿no? Es una compañía que tiene un gateway de pagos, ¿no? Y tiene también un sistema de monitoreo de fraude que se llama Gatekeeper, ¿no? Yo voy a hablar un poquito rápidamente de esto. Pero lo principal de esa adquisición de Mastercard no fue exactamente porque era una compañía de tecnología, pero sí porque es una estrategia que complementa toda la visión que tenemos de la cadena de valor y, como les comenté antes, dónde podemos ofrecer una mejor experiencia, dónde podemos ofrecer mejor calidad, más seguridad, más recursos y más facilidad para los nuestros socios de negocio, ¿no? Los consumidores, los bancos, los adquirientes, todo eso. Entonces, la solución de DataCash es una solución que integra esta visión de hacer parte de esta cadena de valor con la mejor calidad posible, con el mejor servicio, con la mejor oferta. Y tenemos este concepto de trabajar con multicanales, ¿no? O sea, el sistema DataCash está montado de una manera que si es un mobile, si es una computadora, si es un kiosco, si es un teléfono, o si es un dispositivo nuevo como una nevera que les hablé hace un rato, el sistema DataCash tiene las facilidades para integrar estos nuevos dispositivos dentro de sus facilidades de gateway, ¿no? Y ponerlos dentro del flujo, ¿no? Para ofrecer las mejores alternativas de procesamiento y prevención del fraude, ¿no? DataCash es como una compañía de gateway de fraude, les comenté, tiene una actuación global y ofrece integración con los varios mercados dentro de la estrategia, ofrecer servicios globales que permitan a los comercios una plataforma única, ¿no? Y que tenga las mejores o más de 40 opciones de pago en cualquier parte del mundo. Entonces, la idea es que si un tarjetaviente de Alemania quiere comprar con su tarjeta de Alemania un paquete de viaje de México, que él pueda pagar con su tarjeta de Alemania, una tarjeta doméstica, ¿entiende? Entonces, esta filosofía trae mucho más beneficio. La experiencia del consumidor es mucho más tranquila porque él está comprando con su propio medio que lo utiliza todos los días, ¿no? Y este tema de tener las marcas locales, ¿no? Las marcas alternativas, como llamamos, que tenemos las más de 40 marcas en todo el mundo que capturamos, además de las marcas tradicionales, ¿no? Y todo eso, obviamente, ofreciendo la experiencia al consumidor con su propia moneda, con su propia forma de pago local. Nuestra estrategia, como les comenté, es trabajar con cualquier dispositivo, cualquier cosa que haga transacciones a través de soluciones que nos permite cubrir todo el globo y trabajar con las mejores soluciones dentro de Mastercard, ¿no? Sea una solución de wallet que Mastercard tiene para su cadena de valor,
o sea, la facilidad de conectarse a un comercio, ofrecérselo a una aerolínea, o una compañía, por ejemplo, que hace juegos, gambling, ¿no? Por ejemplo, y DataCash tiene muchas compañías que hacen casino, póker online, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un enfoque muy fuerte en manejo del fraude y eso complementa obviamente todo lo que estaba hablando de la cadena de valor. Capturamos transacciones de 180 países en 177 diferentes monedas, ¿no? Los múltiplos dispositivos. Y aquí ya empiezan los controles. Nosotros tenemos la capacidad de identificar un dispositivo, tú es comprado con frecuencia, y en el momento, por ejemplo, que uno cambia su dispositivo, eso te puede incluso cambiar el scoring, el puntaje de la transacción. O sea, el comercio puede tener una alerta diciendo, mira, José siempre ha comprado a través de su computadora, en este momento está comprando de un teléfono móvil o de un kiosco o de una computadora distinta. ¿Okay? Nosotros monitoreamos el fraude en tiempo real, ¿no? Con más de 350 reglas, con hasta casi 10.000 puntos en línea que se pueden validar, y tenemos análisis conjuntas con la tecnología. Ofrecemos la identificación del IP, la identificación a través de Google Maps para location, ¿no? Para localización de dónde están los componentes de la transacción. Estoy comprando desde México para entregárselo en California, pero estoy pagando con una tarjeta de Europa. Entonces, esta combinación muchas veces son verdaderas, ¿no? Pero nuestro sistema es capaz de identificar esta diversidad y ofrecer un puntaje distinto para que el comercio pueda tomar la decisión si realmente quiere venderlo o simplemente nosotros declinamos la transacción, ¿no? Y toda esta información se compone de una base de datos global y que la guardamos por varios años, ¿no? Entonces nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, de saber que José ha comprado hace 3 años en Australia, por ejemplo, y que utilizaba este email, por ejemplo. Entonces, esta información es muy útil muchas veces porque puede dar a los comercios, a los adquirientes, la información necesaria para una tomada de decisión si debe vender o si debe cancelar la transacción. Aquí un ejemplo de una pantalla, ¿no? donde tenemos las reglas que fueron disparadas por una determinada transacción. Tenemos las informaciones de la tarjeta, ¿no? Perdóname que no van a poder ver, pero es solo para dárselos una idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, que una persona por ejemplo, una transacción que se ha referido, qué información él recibe en la pantalla, como le hablé, la geolocation, ¿no? la geolocalización de la transacción, de los agentes de la transacción y la validación de los IPs, ¿no? De las direcciones de Internet. Tenemos con eso todas las informaciones, ¿no? Para aceptar la transacción, rechazarla o simplemente enviarla para una investigación manual, ¿no? Además de todo eso, lo importante es que por detrás de toda la tecnología tenemos equipos, ¿no? Con mucha experiencia, con mucha capacidad de análisis para ayudar a los comercios, a los varios componentes de la cadena de valor de e-commerce y validárselo, por ejemplo, la creación de nuevas reglas y nuevas funcionalidades para prevenir el fraude, ¿no? Y la idea, obviamente, que uno reduzca el fraude, que busque siempre la protección, ¿no? Y obviamente siempre combinando con la experiencia del cliente, ¿no? Aquí tenemos un caso de una compañía aérea, una low cost carrier, ¿no? Una LCC de Europa, de España más específicamente, que tenía un nivel de fraude bastante alto y que a través de DataCash ha bajado mucho y al mismo tiempo ha crecido las ventas. Y eso es el mensaje más importante que nosotros queremos traer. Nosotros nos preocupamos con la experiencia del consumidor, la calidad de la venta, la mejora de la seguridad y que también el comercio pueda vender más para las personas ciertas, ¿no? Entonces, ese caso de Vueling fue un caso bastante interesante y mucho éxito, ¿no? Y que ha traído bastante satisfacción para este cliente, ¿no? Bajó bastante el fraude y creció las ventas, que es el objetivo final de todos nosotros. Bueno, esto es un resumen de las varias cosas que tiene Mastercard
para darles una idea bastante rápida de dónde estamos actuando, cómo estamos actuando. Y creemos que la parte de e-commerce va a seguir creciendo fuertemente, no solo porque se van a tener nuevos dispositivos, no es solamente la tecnología, pero los consumidores y los comercios hoy ya saben que una parte de las ventas físicas, ¿no?, se han convertido en e-commerce, en comercio electrónico, ventas remotas, por varias razones de facilidad, de costo, de promociones. Y eso es una tendencia que nosotros vemos como irreversible, o sea, vamos a seguir con esta conversión, con esta movimentación del mundo físico hacia el mundo virtual, ¿no?, el mundo de e-commerce. Y a estos aún más a medida en que se van a añadir más cosas. Entonces, por ejemplo, muchos países empiezan ahora a ofrecer pagos de cuenta, transferencias electrónicas, todo a través de Internet. Entonces, eso es como dices, una pelota de nieve, ¿no? O sea, cada momento va creciendo cada vez más, va ganando velocidad y creciendo, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos y les agradezco. Si tienen preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues la pregunta sería básicamente la misma que hice a la gente de Visa. Llevo 7 años en el comercio electrónico y me he fijado que el 3D Secure realmente ha sido como un impedimento para que se den las ventas, ¿no? He tenido 2 o 3 tiendas y hemos visto como la declinación es muy grande, ¿no? Debido a esto han surgido motores de pago como PayPal, Dinero Mail, etcétera, los cuales no tienen esta parte del 3D Secure. Tan es así que, bueno, portales como Ticketmaster, incluso Volaris, decidieron salirse de este esquema del 3D Secure, específicamente, bueno, Verified by Visa y Mastercard Secure Code. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué está haciendo Mastercard para evitar esto? Para evitar que sea un cuello de botella en las compras en línea y ver si esta parte de Data Cash puede implementarse en México de manera exitosa y poder facilitar la compra en línea en México. Bueno, obviamente la parte de 3D Secure, Verified by Visa, Security Code y JCB Secure, todo eso son funcionalidades que apoyan la seguridad de la transacción en un determinado momento. Y hemos tenido éxitos distintos en diferentes mercados. Hay mercados que se utilizan 100% de eso y están bien. Y los comercios tiene un número bajito, muy bajito de chargeback, todo eso. Y hay mercados que obviamente hay dificultades de aceptación o hay un problema de rechazo por el consumidor del punto de vista de que se interrumpe la compra, por ejemplo, hay un abandono de la compra, ¿no? Nosotros vemos que son cosas complementarias. Entonces, lo que ofrece Data Cash, por ejemplo, es que nosotros ofrecemos un ambiente que complementa eso y protege aún más lejos que eso, ¿no? Porque mira, la información que recibe un emisor de una tarjeta, por ejemplo, para hacer una actualización, básicamente es el número de la tarjeta, la fecha de validez, el CVC, CVV2, lo que sea, una información así, y si tiene Security Code, ¿ok? De una manera muy sencilla. Lo que nosotros proveemos es que nosotros trabajamos con toda la data que viene de una transacción, o sea, tu dirección de email, tu nombre, tu teléfono, tu email, nosotros validamos el email y toda la información, la dirección que tú pusiste. Y tenemos si tú compraste de otros comercios que utilizan Data Cash, tenemos tu historia. Entonces, cuando validamos esta información de Data Cash, tenemos un grado de confianza muy alto que es buena o es mala. ¿Entiende? Entonces, eso son cosas que se complementan a las ofertas de Security Code y otros mecanismos que hay de validación, de autenticación del consumidor. Por favor, acá. Acá, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace un tiempo hemos estado analizando una herramienta, una plataforma que es parecida a Data Cash, pero uno de los requisitos para poderla utilizar es que tengamos una dirección en Europa o en Estados Unidos. ¿Sucede lo mismo con ustedes? Sí,
Sí, uno de los requisitos que nos pone una compañía que es muy parecida a DataCash para poder utilizar esta plataforma es que nuestro sitio o nuestra empresa tenga una dirección en Estados Unidos o en Europa. ¿Sucede lo mismo con ustedes? Bueno, el sitio puede estar donde quiera, ¿no? Dentro del modelo DataCash. Lo que pasa es que nosotros es un procesamiento de cloud, de nube, ¿no? Entonces, ¿dónde están los servidores? No le va a importar mucho porque tú vas a pasar la información. Pero no es dirección de web, sino dirección fiscal o dirección de empresa. No lo escucho, perdón. Dirección de empresa. Necesitamos tener una sucursal o una dirección fiscal en Estados Unidos o en Europa. ¿Sucede lo mismo con ustedes en DataCash? Una dirección de la empresa. Como si tuviéramos que tener una sucursal fuera. No, mira, si entendí bien lo que estás preguntando, no hay necesidad. ¿Okay? Nuestra propuesta es que tú estás en México, estás en Colombia, estás en Brasil, tu operación está allá, esta es tu dirección, ¿okay? Y nosotros te proveemos el servicio donde quiera que tú estés, ¿okay? Entonces no hay necesidad de que tengas una otra empresa, una firma o cualquier cosa legal en otro país. Eso y tenemos el ejemplo de varias compañías, ¿no? que trabajan en Europa, en Inglaterra y que actúan en varios países, o en Corea, en Asia, en Japón y así por delante. Entonces no hay necesidad que tú tengas cualquier cosa fuera de tu lugar de que quieres hacer negocio. ¿Okay? ¿Otra pregunta, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Tengo dos consultas. La primera es ¿qué referencias tienen en Latinoamérica y en particular en México? Y la segunda consulta es ¿con qué soluciones están ingresando al mercado latinoamericano? No escuché la segunda. La primera es básicamente con qué referencias tienen en Latinoamérica, con qué clientes están trabajando y en particular en México. Y la segunda consulta es con qué soluciones están ingresando al mercado latinoamericano. Perfecto. Bueno, como les comenté, hemos entrado en los varios mercados en tiempos distintos, ¿no? Entonces estamos empezando a entrar en Latinoamérica, primeramente en Brasil, donde ya tenemos socios de negocio ahí, y obviamente como el segundo mercado más importante de la región es México, el segundo mercado. Entonces nuestra estrategia es entrar en los mercados por su importancia, por su volumen, por su facilidad que tiene para aceptar las soluciones de DataCash. Lo que traemos al mercado es primeramente una experiencia de gateway de pagos muy versátil, con mucha flexibilidad para atender a todas las necesidades de pagos de los dispositivos o de los medios de pagos de cada uno de los países, ¿no? Y también traemos un sistema de fraude, como les dice, que contiene informaciones de 180 países y que obviamente lo customizamos para cada local donde vamos a estar para ofrecérselo con la data local. ¿Okay? Además de eso, nosotros siempre llevamos la experiencia global que tenemos en e-commerce para apoyar a nuestros socios de negocio, ¿no? O sea, si tú eres, por ejemplo, un agente de viajes, entonces buscamos ofrecerte las mejores soluciones, las mejores maneras de conectarse, las mejores maneras de tratar chargeback, por ejemplo, dentro del ambiente de agente de viajes. Y si es un comercio, un retail, ¿no? Un comercio que vende electrónicos también, ¿cómo serían las mejores prácticas para que tú puedas operar de una manera mejor? Entonces, no es solamente traer la tecnología, traer los servicios, es también traer la inteligencia y la experiencia de otros lugares que te complementan y que te pueden mejorar, como te dice, la calidad de los servicios que estás proveyendo para toda la cadena de valor, ¿no? ¿Y en referencia a los clientes de Latinoamérica y México? ¿Perdón? ¿En referencia a los clientes de Latinoamérica y México? Bueno, tenemos algunas compañías internacionales que ya operan con DataCash, que son principalmente las aerolíneas internacionales, las europeas. Tenemos varios clientes en el Caribe que son adquirientes de juegos, de póker online, ese tipo de cosas, ¿no?
Nosotros tenemos sistemas que son adaptados al ambiente de juego online, ¿no? Entonces, uno muchas veces ve un póker online y no sabe exactamente cómo esto funciona, pero nosotros DataCash tenemos tecnologías específicas para proveer servicio de calidad, de validación,